listos para zambullirnos en el mundo de las setas mágicas. Hoy vamos a ir un poco más allá de lo típico, ¿vale? Tenemos entre manos un artículo científico que se llama Efectos farmacológicos y conductuales de las triptaminas presentes en los hongos que contienen psilocibina. Bien. Y bueno, lo que queremos hoy es sacarle el jugo, descubrir qué secretos esconde. Exacto. No nos vamos a quedar solo con la psilocibina, que ya la conoce todo el mundo. Vamos a explorar otras triptaminas que no son tan famosas. La eruginacina, la beocistina y la norbeocistina. Esas son. A ver qué se cuece con ellas, sobre todo en cuanto a posibles beneficios terapéuticos. Pero sin alucinaciones. Interesante. Y ojo al dato. Resulta que una de estas triptaminas podría ser igual de efectiva que la psilocibina para tratar la depresión. Sí, sí, Pero sin el viaje psicodélico. A ver si descubrimos cuál es. ¿Te parece? me parece. Pero antes de que nos emocionemos demasiado, vamos a ponernos en contexto un poco. Vale. ¿Puedes recordarnos cómo funciona la psilocibina en nuestro cuerpo? Claro que sí. La psilocibina dentro de nuestro cuerpo se convierte en psilocina. Y esta psilocina es la que atraviesa la barrera hematoencefálica, esa barrera que protege nuestro cerebro. Y una vez que llega al cerebro, interactúa con los receptores de serotonina. Entiendo. Lo interesante es que los científicos se están preguntando si estas otras triptaminas que has mencionado actúan de forma parecida a la psilocibina. Ya. Y esto abre un montón de posibilidades para nuevos tratamientos. Es verdad. Entonces, ¿quiénes son estos personajes misteriosos? La eruginacina, la baucistina y la norbaocistina. Son como la psilocibina, pero disfrazadas. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? El estudio se centró en analizar si estas triptaminas se comportan como la psilocibina dentro del cuerpo Ajá. y empezaron con pruebas de estabilidad. Así. Y aquí viene un dato curioso. Las formas profármaco, o sea, la psilocibina antes de transformarse en psilocina, son súper estables incluso a temperatura ambiente. En serio. Sí, Es curioso porque las formas activas como la psilocina se descomponen enseguida. claro, claro. Y esto nos lleva a las enzimas, esas pequeñas máquinas que trabajan dentro de nuestro cuerpo. Sí. En este caso hay dos enzimas que son clave. La fosfatasa alcalina, que abreviamos como EFA, y la monoamina oxidasa. Vale, a ver, explícame eso un poco más despacio. Sí, sin problema. ¿Qué papel juegan estas enzimas? Me imagina que la EFA es como un interruptor que enciende las triptaminas. Ajá, Y la MMAOA sería como un freno que limita sus efectos. entiendo. Lo que el estudio descubrió es que estas tres triptaminas, junto con sus formas activas, Sí. interactúan con estas enzimas de una manera muy parecida a como lo hacen la psilocibina y la psilocina. Anda, Y esto nos da una pista de que podrían funcionar de forma similar. qué interesante. ¿Y qué pasa con la barrera hematoencefálica? ¿Pueden estas triptaminas llegar al cerebro, que es donde realmente importa? Para que una sustancia tenga efectos en el cerebro, necesita atravesar esa barrera. El estudio descubrió algo fascinante. Solo las formas activas de la beocistina y la norbeocistina lograron pasar al otro lado. Ajá. Igual que la psilocina. La euginacina no pudo, lo que sugiere que probablemente no tenga un gran impacto en el cerebro. Tiene sentido. Ahora, hablemos de los receptores, que son como pequeñas cerraduras en las células del cerebro, ¿no? Exacto. Y las triptaminas serían las llaves que las abren. Sí, eso es una buena analogía. El estudio confirmó que la forma activa de la norbecistina se une con fuerza al receptor 5-HT2A, Ajá. que es importante para los efectos psicodélicos. Sí, pero aquí viene la sorpresa. Me encanta cuando se pone interesante la cosa. A pesar de unirse al receptor psicodélico, la norbecistina no provocó movimientos bruscos de cabeza en ratas. Ah, no. No, ¿Y eso qué significa? porque no causó efectos alucinógenos, porque esos movimientos son un indicador típico de esos efectos. Ya. La psilocibina sí que los causó, como era de esperar. ¿Cómo es posible que la norbeocistina no los provoque si se une al mismo receptor? Es una buena pregunta, sí. Para obtener más información, utilizaron la prueba de natación forzada. La prueba de natación forzada, que es una técnica muy común para evaluar posibles antidepresivos en roedores. Ajá. Y aquí viene el gran descubrimiento. Tanto la psilocibina como la norbeocistina redujeron la inmovilidad en las ratas. O sea, que podrían tener un efecto antidepresivo. Eso parece, sí. Es increíble. Estamos hablando de un posible antidepresivo sin efectos alucinógenos. Podría ser, sí. ¡Qué fuerte! Por supuesto, hacen falta más investigaciones para confirmarlo, Claro. pero es un hallazgo muy prometedor. Desde luego. Y por cierto, el estudio no encontró ninguna señal de daño en el hígado o los riñones por ninguno de estos compuestos. Menos mal. Entonces, resumiendo, hemos conocido a 3 triptaminas fascinantes. Sí.
Hemos visto que actúan de forma similar a la psilocibina en algunos aspectos. Y hemos encontrado indicios de que la norbeocistina podría ser un antidepresivo sin efectos alucinógenos. Exacto. ¿Lo he pillado bien? Perfectamente. ¡Qué guay! Este estudio abre un montón de posibilidades, ¿no? Totalmente. Plantea la posibilidad que haya otros compuestos con propiedades terapéuticas similares, escondidos a plena vista, esperando a ser descubiertos. Uf, es una idea que da que pensar. Sí, la verdad es que sí. Retomamos nuestra inmersión en el mundo de las setas mágicas y sus criptaminas. Sí. En la primera parte descubrimos que la norbeocistina podría ser un antidepresivo, pero sin alucinaciones. Ajá. A diferencia de la psilocibina. Un descubrimiento increíble. Sin duda. Pero esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Cuál? ¿Cómo es posible que la norbeocistina tenga efectos antidepresivos, pero no causa alucinaciones? Ya. Si se une al mismo receptor que la psilocibina. Claro, es un poco raro. Es un enigma que nos obliga a profundizar un poco más. Totalmente. Tiene que ver con la forma en que interactúan con los receptores. Y exacto. Aquí es donde entra el concepto de señalización sesgada. ¿Señalización qué? Señalización sesgada. Imagina que diferentes compuestos pueden activar el mismo receptor, pero que al hacerlo desencadenan vías distintas dentro de la célula. Entiendo. Lo que lleva a efectos diferentes. O que es como si llamaran a la misma puerta. ¿Sí? Pero una persona usa el timbre y la otra llama con los nudillos. Exacto. La puerta es la misma, pero la forma de activarla y la respuesta que provoca son diferentes. Esa es la idea. Entonces, ¿podría ser que la norbeocistina esté activando el receptor 5-HT2A de una manera que no produce alucinaciones, Claro. pero sí efectos antidepresivos? Como si pulsara un botón diferente dentro del receptor. Exactamente. El estudio sugiere que eso es posible, Increíble. pero se necesitan más investigaciones para confirmarlo. Claro. Y es importante recordar que este estudio se centró en el receptor 5-HT2A. Pero hay otros receptores y vías con los que estas triptaminas podrían estar interactuando. Ya. Tiene sentido. ¿Y qué sabemos de esas otras interacciones? Pues de momento no mucho. Este estudio es solo la punta del iceberg. Un primer paso para comprender la complejidad de estas triptaminas. Entiendo. Se necesita más investigación para explorar a fondo cómo interactúan con otros receptores y vías. Claro. Y cómo esas interacciones contribuyen a sus efectos terapéuticos. Imagina las posibilidades si logramos descifrarlo todo. Sería increíble, ¿verdad? Estamos ante un nuevo camino para desarrollar antidepresivos y otros tratamientos para enfermedades mentales. Sin duda. Este estudio nos invita a mirar más allá de los compuestos que ya conocemos ¿Qué? y a explorar la inmensa diversidad química de la naturaleza. La ciencia es un viaje apasionante, lleno de descubrimientos y sorpresas. Totalmente de acuerdo. Madre mía, vaya viaje en esta inmersión, ¿verdad? Entre antidepresivos sin alucinaciones y la señalización sesgada esa, tengo la cabeza a tope de ideas nuevas. Es normal, hemos tocado temas muy interesantes. ¿Hay alguna otra limitación que debamos tener en cuenta? Sí, los estudios sobre la cinética enzimática. ¿Eso qué es? Es cómo las enzimas interactúan con estos compuestos. Bueno, pues usaron fuentes de enzimas que, aunque son relevantes biológicamente, no eran humanas. Entiendo. Los estudios futuros deberían confirmar estos resultados usando enzimas humanas y condiciones más parecidas a las del cuerpo humano. O sea que hay que replicar estos hallazgos en sistemas que se parezcan más al cuerpo. Eso es, para tener más seguridad. Y además, los experimentos sobre la permeabilidad de la membrana. ¿Permeabilidad de qué? De la membrana, o sea, la capacidad de los compuestos para atravesar la barrera hematoencefálica, pues solo evaluaron si podían pasar de forma pasiva. ¿Y eso qué significa? Que podría haber otros mecanismos en juego. Ajá. Como el transporte activo que no se tuvieron en cuenta en este estudio. Por ejemplo, la serotonina no atravesó pasivamente una membrana artificial en el estudio. Ya. Pero sabemos que en el cuerpo humano se transporta activamente a través de la barrera hematoencefálica. O sea que aunque el estudio nos da información valiosa, hay que tener cuidado al extrapolar los resultados a los humanos. Exactamente. La investigación preclínica es esencial, pero no siempre se traduce directamente a la práctica clínica. Claro, tiene sentido. Con todo esto en mente, ¿qué caminos de investigación futura sugiere este estudio? ¿Hacia dónde deberían ir los científicos a partir de ahora? Bueno, está claro que hacen falta más estudios in vivo. O sea, en organismos vivos. Eso es. Para validar los hallazgos de laboratorio y ver la eficacia y seguridad de sus compuestos en modelos animales
Y finalmente, en humanos. Hola. También es crucial investigar cómo interactúan estas triptaminas con otros receptores y vías, no solo el 5-HT2A, Ajá. y ver cómo contribuyen esas interacciones a sus efectos terapéuticos. Y no nos olvidemos del potencial de los efectos de séquito, ¿no? Yeah. Esa sinergia entre diferentes compuestos de las setas. Por supuesto. Se ha visto que otros compuestos de las setas mágicas, como las betacarbulinas, interactúan con la psilocibina Sí. y afectan a su metabolismo y efectos. Investigar esas interacciones podría darnos una visión más completa del potencial terapéutico de las setas. Más allá de sus componentes individuales. Sí. Esta inmersión nos ha abierto un montón de posibilidades, ¿verdad? Hay tantas preguntas por responder, tantas vías de investigación por explorar. Sin duda. Y con el interés que hay ahora mismo en los psicodélicos para tratar enfermedades mentales, la investigación en esta área avanza a pasos agigantados. Ya. Estoy seguro de que veremos muchos más descubrimientos emocionantes en los próximos años. Bueno, pues hasta aquí nuestra inversión de hoy. Hemos explorado la ciencia detrás de 3 triptaminas presentes en las setas mágicas. Ajá. Hemos visto su potencial como tratamientos no alucinógenos para la depresión. Sí. Y hemos desentrañado las complejidades de su interacción con el cerebro. Ha sido un placer acompañaros en esta inmersión. Igualmente. Espero que hayáis disfrutado del viaje y que os hayáis ido con una nueva apreciación del fascinante mundo de las setas mágicas. Desde luego. Y de su potencial para revolucionar la salud mental. Hasta la próxima inmersión.